Y continuamos. Bien, esta parte ya habíamos visto para la polarización, solo para recordarles. Hemos visto la polarización fija, que era el primer circuito que analizamos, que es este que estamos presentando precisamente en esta filmina, en la parte superior. Hemos fijado este punto de trabajo y hemos visto que en ese tipo de polarización la estabilidad es pésima. Habíamos encontrado que la variación de la corriente de colector debido a las variaciones de ICB0 tiene una estabilidad del orden de beta más 1. O sea, ¿eso qué significa? Que si varía la corriente ICB0, beta más 1 veces ese valor varía la corriente de colector. Entonces, por eso es que la estabilidad es mala. Se desplaza mucho más de lo que se desplaza la corriente ICB0. Y nosotros dijimos que a lo sumo deberíamos tolerar 1, 2 o 3 veces el desplazamiento de ICB0, pero no como en este caso beta más 1. Y tomando en cuenta que el beta de los transistores, los valores que nosotros manejamos al principio son valores reducidos, 50, 100 de beta. Normalmente ese beta suele ser más que 100. 200, 300, hay transistores que tienen betas de 1000, etc. Entonces, ya ves que la variación de este punto de trabajo con respecto a la temperatura es demasiado, llevándolo al transistor a las proximidades de saturación. Y en las proximidades de saturación o en saturación, el transistor en vez de amplificar se transforma como una especie de un diodo rectificador. Empieza a recortar la mitad de la forma de onda. Deja de ser un amplificador lineal y en esas condiciones no es útil. Lo que observamos de la polarización colector-base fue que cuando se incrementa la corriente de colector debido a la variación del ICB0, es decir, se incrementa esta corriente, pues lo mismo que nos desplacemos en la recta de carga en ese sentido, hacia el eje de corrientes, ¿no ve? Entonces, me dice que se desplaza la corriente de colector. Pero si observamos eso, habíamos notado que a medida que se incrementa la corriente ICB0 con la temperatura, disminuye la tensión colector-emisor. Esa observación ha dado lugar a la existencia de este circuito de polarización denominado colector a base, que también lo hemos analizado. Vamos a presentar directamente, esto ya habíamos visto, este circuito. Este es nuestro circuito colector a base, que lo único que hemos hecho es retornar la resistencia RB, que estaba puesto sobre BCC, tal como muestra este circuito, que estaba puesto en este lugar, lo hemos retornado al colector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de la resistencia RB, la juntura de entrada, estamos polarizando con la tensión colector-emisor. Y si esa tensión colector-emisor disminuye con el aumento de la tensión, de la corriente, perdón, de la temperatura, incrementa el ICB0, disminuye la tensión colector-emisor, es como poner en este nodo, en el nodo de unión de RB, el colector del transistor y este condensador, una tensión variable, pero que va disminuyendo de acuerdo al efecto en la que la corriente de colector aumenta. Entonces me está diciendo es como poner una tensión controlada que disminuya con el defecto del transistor. ¿Eso qué significa? Que esta corriente de base va a disminuir conforme va disminuyendo la tensión colector-emisor. Y la tensión colector-emisor disminuye conforme aumenta la temperatura y se incrementa el ICB0.
Este efecto nosotros hemos visto que se viene a denominar efecto de realimentación. Incluso le hemos puesto un signo, realimentación negativa. Entonces estamos trasladando algo que está sucediendo en el circuito de salida hacia el circuito de entrada. Y el efecto que estamos introduciendo es de disminuir la tensión colector-emisor, que significa disminución de la corriente de base. Que disminuya la corriente de base por el efecto transistor, tiene que disminuir la corriente de colector. Ese es nuestro tema. Y habíamos mostrado que a partir de este circuito nosotros podíamos descomponer en dos circuitos, uno de continuo y otro de alterno. Para eso, lo mismo que en este circuito, en el de polarización fija, recordamos y dijimos, los condensadores de acoplamiento en el circuito de entrada y acoplamiento en el circuito de salida, ¿de acoplamiento con qué? Con el transductor de entrada y el amplificador, con el transductor de salida y el amplificador. Entonces nosotros dijimos que esos condensadores por ahora tienen que cumplir unas hipótesis. Y las hipótesis que cumplen, una de ellas es cierto de por sí, además de lo que te acuerdas de la materia de redes. ¿Cuál? Que los condensadores son verdaderos circuitos a la frecuencia de continua que tiene la fuente de polarización BCC. Su frecuencia es 0. Por lo tanto, esa componente de continuo, estos condensadores, tienen una reactancia capacitiva de valor infinito, o sea, son circuitos abiertos, que por ahora los anotamos como hipótesis en este sector. ¿No ven? Ahora, la otra hipótesis que se anota, esa todavía no lo hemos demostrado. No lo has visto tampoco en la materia de redes, pero sabes más o menos y a qué nos estamos refiriendo. Decimos, estos condensadores, primero hacemos referencias a eso. Este condensador se comporta como un cortocircuito a las frecuencias más bajas del transductor de entrada. Y ahí dijimos, como nosotros trabajamos en el rango de audiofrecuencia, eso significa que es el rango audible, la que nuestros oídos pueden percibir. Y nuestros oídos perciben sonidos con una frecuencia de 20 Hz. Y la frecuencia máxima es 20.000 Hz. Entonces me dicen, este condensador tiene que ser cortocircuito a los 20 Hz, que es la frecuencia mínima que me debe entregar el transductor de entrada para que nuestros oídos puedan escuchar. De igual manera, este condensador de acoplamiento en el circuito de salida tiene que ser como un cortocircuito a las frecuencias más bajas a ser amplificadas por nuestro transistor. ¿Cuál es la más baja? La misma que ha entrado, 20. Entonces, a esa frecuencia es un cortocircuito frente a este transductor de salida. Entonces, ya está clarito. Entonces, estos dos condensadores en frecuencia manejan esas hipótesis. En función de esas hipótesis es que nosotros, y aplicando el teorema de superposición, tanto para las ecuaciones como para las redes, podemos descomponer en la componente de continuo y en la componente de alterno. Ahora, por si acaso, siempre mencionamos, hay que anotar. La mayoría no, del circuito pasa directamente a esto sin anotar absolutamente nada, ni por qué lo está haciendo. Creen que las cosas suceden automáticamente y que el que está mirando tiene que pensar de igual manera que vos. Nosotros dijimos, fuimos claros, siempre vas a anotar. Si no anotas, es porque no lo sabes manejar, pues ni lo conoces, obviamente. A muchos les ha sucedido eso en el examen que hemos dado el sábado. Oye, ni siquiera se acuerdan de las unidades en que están las corrientes ni las tensiones, que es lo más fácil, ¿no ve? Entonces, eso tienes que tomarlo en cuenta. Tienes que anotar, por favor. Ok. Entonces ya sabemos del por qué hemos separado en estas dos componentes, continua y alterna. ¿No ve? Aquí en la alterna, por si un caso,
Todavía no hemos puesto el cortocircuito, que sí deberíamos poner acá lo mismo, a la frecuencia más baja de este transductor de entrada. Por lo tanto, a la más alta es obvio que sea un cortocircuito. ¿No ve? Ok. Pero eso después lo vamos a procesar porque esto es motivo de nuestro estudio, el circuito de Alter es motivo de nuestro estudio del capítulo 3. Nuestro capítulo 2 solo estudia las componentes de continuo, pero es la parte más importante, que es la polarización, que me va a determinar los puntos de trabajo, las estabilidades. Y de los puntos de trabajo, nosotros, ¿qué vamos a determinar para las componentes de alterna? Los parámetros equivalentes del transistor para que conjuntamente el circuito de alterna me entreguen los parámetros del amplificador. Nunca confundan, por si acaso, que es lo que siempre sucede, los parámetros del transistor con los parámetros del amplificador. Son dos cosas diferentes. Que estén en función los del amplificador en función de los parámetros del transistor, no, están en función, pero no es lo mismo. Por si un caso. Ok, listo, ya sabemos. Entonces, que esto hemos hecho de esa manera. ¿No ven? Para estabilizar, estamos diciendo, que no hemos mostrado todavía esa parte, que estamos haciendo la realimentación negativa, tomando muestra en el circuito de salida, inyectándoselo al circuito de entrada. Y es negativa porque lo estamos haciendo en oposición de la señal de excitación. ¿Y por qué sabemos que está en oposición? Porque ya hicimos el análisis que la tensión de excitación está en fase con la corriente de base y en fase con la tensión base emisor. La corriente de base, hemos dicho, está en fase con la corriente de colector, pero la corriente de colector está en oposición de fase con la tensión colector emisor. Por eso es que llamas realimentación negativa, porque la señal que estoy reinyectando está en oposición del generador de excitación. Eso hemos mostrado. No nos vamos a cansar de repetir también ese análisis. Y cuando a ti te toque, así lo tienes que anotar por si acaso. Ok, eso habíamos visto. Bien, estábamos por hacer la clase pasada el análisis de la estabilidad de este circuito. Para eso nosotros ya tenemos una formulita que estamos utilizando, que lo habíamos obtenido de la ecuación fundamental del transistor. Enseguida lo vamos a ver. Ok, entonces, esta primera conclusión también habíamos manifestado, hace un momento lo hicimos, que la mejoría de la estabilidad que tiene el circuito de polarización fija con el circuito de polarización colectora base se debe a la realimentación. Es decir, haber retornado la resistencia RB en vez de a un punto fijo, que era la fuente de alimentación, a un punto variable, que es la tensión colector-emisor del transistor. Entonces, eso para nosotros es la realimentación, como acabo de mencionar, negativo. Ok. En este circuito, para componentes de continuo, la ecuación que nosotros planteamos van a ser dos siempre las ecuaciones que vamos a manejar. Circuito de entrada y el circuito de salida. Ok, no nos tenemos que olvidar eso. Entonces vamos a plantear primero el circuito de entrada. Entonces aquí tengo BCC, va a ser igual a I de colector más I de base que multiplica RC. En este nodo se divide la corriente de base y la otra corriente se vacía al colector. Entonces es I de base por RB, o sea, sería más esta caída de potencial I de base por RB, más la tensión base emisor, que esta ecuación. Y esta ecuación es lo que hemos aprendido en la materia de redes. Es la malla de entrada y la malla de salidas. Esta es la ecuación de mallas. Tiene su teorema, ¿no ve? Sí, tiene su teorema. Tú lo sabes, con toda seguridad. Ok. Entonces, en esta ecuación de malla, le vamos a aplicar esta nuestra definición, que lo habíamos obtenido de la ecuación fundamental, buscando la derivada de la corriente
de colector respecto de la corriente de base. Claro, nosotros lo que hicimos era la derivada de I de colector respecto de ICB0. Esto es lo que hemos obtenido. Ok. Ahora, según esta ecuación, que ya sabemos cómo se lo obtiene, tienes que buscar vos esta derivada. ¿No ves? Entonces, por eso estamos planteando la ecuación de entrada, porque esta es la corriente de entrada en función de la corriente de salida. Y estamos viendo que sí va a haber una relación. Están ahí las dos corrientes. ¿No ves? Va a haber una relación. Entonces, lo único que hacemos de esta ecuación es despejar la corriente de base. Y la corriente de base va a ser igual a BCC menos I de colector por RC menos la tensión base emisor sobre RC más RB. Y solo para recordar, lo mismo hicimos en este circuito. Lo que pasa es que en este circuito me salió que la corriente de base es una constante. Y por eso se vino a denominar el circuito de polarización de corriente constante. ¿No ves? Ok. En cambio en este no. Si te fijas, si yo calculo esta derivada, va a depender de esta corriente de colector. Ahora, como en el SICB0, en la definición que hacemos, esta definición me decía que es la derivada de I de colector respecto de ICB0, ¿con qué? Con beta constante y la tensión base emisor constante. Ah, no te vas a olvidar esa definición, por favor. Entonces, ¿eso qué significa? Porque si no, yo debería ser la derivada de I de base también respecto de la tensión base emisor. No. Entonces, estamos solo aplicando esto porque esta, en la definición del SICB0, este ya es una constante. Es la derivada de una constante, cero. Ok. Entonces, en función de eso, hago esa derivada, entonces me va a salir este signo menos, RC sobre RC más RE. Nada más sencillito que esto. Esto reemplazo en esta ecuación. Entonces, primero, por empezar, es negativo esa derivada, con el signo negativo, se va a volver positivo. Y esta es la ecuación. Tengo la ecuación original, que obtuve de la ecuación fundamental del transistor. Aquí he reemplazado esa derivada, el signo se me ha vuelto positivo. Y en esta ecuación así obtenida, voy a hacer algunas consideraciones. Consideraciones respecto a los valores de los parámetros externos, porque eso es lo que nosotros estamos pretendiendo, mejorar la estabilidad del transistor con los elementos externos que le colocamos. No te olvides, de esa forma hemos analizado, bueno, aquí estamos mostrando una sola ecuación, las tres ecuaciones que hemos tenido por el tema de estabilidad. No te olvides, por favor. Ok, entonces, mi primera consideración dice, ¿qué va a pasar si esta resistencia RB es exactamente igual a esta resistencia RC? Es lo que dice esto. 1, RC igual a RB. Si yo reemplazo en esta ecuación, a ver, me va a salir que es 1 más beta sobre 1 más beta sobre 2. Y si mi beta, de igual manera como hemos analizado para el 50, tomamos del valor de 50, beta 50, si reemplazamos por el beta 50, este factor es 1,9. Pero con esta condición, 1,9. Oye, pero se está aproximando a 1, que decíamos, teníamos dos ideales, ¿no? Un ideal teórico, el ideal teórico era 0. Dijimos, eso jamás va a ser posible, porque yo necesito al amplificador, tengo que usar al transistor. Entonces, lo único que puede ser, con los circuitos externos, un ideal práctico. Y el ideal práctico sería que lo que varía la corriente de ICB0, solo en ese mismo factor debería variar la corriente de colector. Ah, y esto me está mostrando eso prácticamente, ¿no ve? Es 1,9 en esta condición. ¡Qué bien! Está próximo a 1, claro. Está por encima, pero es próximo a 1. Ah, tengo excelentes condiciones. Mira la diferencia. Con una pequeñísima diferencia por haber movido una resistencia de un valor fijo a un valor variable, estamos teniendo una excelente estabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si la resistencia R en esta ecuación? ¿No ve? Si la resistencia RC es mayor que la RB. Y para tener una información numérica,
¿no ve? Estoy poniendo que la RC sea 2 veces la RB. Entonces, con eso estoy diciendo RC es mayor que la RB. Esto para darme un valor numérico. Si no hubiese puesto nomás el signo, no, aquí me hubiese dado una desigualdad. Entonces, siempre para nosotros es mucho mejor mirar valores numéricos al principio. ¿No ve? Entonces, si reemplazas con esta condición en esta misma ecuación, vamos a tener, para el beta que estamos analizando, fíjate, 1,48. Ha disminuido más. Se está aproximándose a 1. Entonces aquí tú dices, el secreto es elegir el RC mucho mayor que el RB. Y con eso voy a tender a la estabilidad ideal. ¿Y cuál era la estabilidad ideal práctico? No al teórico, al ideal práctico. ¿De acuerdo? Que es 1. Ok. Veamos ahora, ¿cómo va a ser mi estabilidad en la otra condición cuando el RB es mayor que el RC? En esta misma relación. Es para eso, para el valor numérico, tomo esto al revés. RB igual a 2 veces RC. Entonces aquí me está diciendo el RB es más grande que el RC. Si yo reemplazo en la formulita, fíjense, el RC y CB0 es 2,88. No se me ha alejado demasiado de este valor. ¿No ve? Se ha duplicado, ya se ha triplicado. Pero no es beta más 1 veces el valor de ICB0. Hay gran diferencia, ¿no ve? Y esto ya es un gran rango, un gran rango. Ok. ¿Qué va a pasar? Nosotros decimos, si este RB, pues es 0. ¿0 qué es? Un cortocircuito. Te está diciendo, ¿qué va a pasar si tú cortocircuitas tu colector con tu base? Es eso. Entonces, si esto es 0, te va a quedar RC sobre RC, que es 1. Te va a quedar 1 más beta dividido 1 más beta, 1. Oye, este es el ideal práctico. ¿Pero qué te está significando? Nunca se trabaja sobre cortocircuito. Para eso tienes que cortocircuitar el colector con la base. No. Entonces, te dice, estas van a ser condiciones normales de trabajo, pero no esta que es anormalidad. Ahora, tengo otra anormalidad. ¿Cuál? En este caso estamos tomando el RB0. ¿Qué va a pasar si yo tomo que el RC sea 0? Quinto caso. Quinto caso, yo digo, mi RC es igual a 0. Si mi RC es igual a 0, me dice, mi factor de estabilidad llega a ser 1 más beta. Claro, si esto es 0, entonces esto se va a volver 0, independientemente del valor de RB. ¿Ve? Entonces, si es 0, beta por 0 es 0. Entonces, la estabilidad es 1 más beta. Justo la misma estabilidad que obteníamos con el circuito de polarización fija. Beta más 1 veces. Ok. Esto es lo que no nos conviene. Es como la polarización fija. ¿No ve? Nos conviene este caso. Están resaltados casi, ¿no? Lo que no me conviene con lo que me conviene. Entonces, llegamos a la conclusión de que este circuito tiene una excelente estabilidad mientras RC es grande. ¿No ve? Mientras RC es grande, se está aproximando a la unidad. Claro, el caso contrario sería que el RB sea 0, pero eso no se trabaja en condiciones de cortocircuito. Entonces me dice, de ellas, para no trabajar en esa condición, que es, el RC debería ser grande. Ahora, cuando el RC es pequeño, no me conviene porque se aproxima a la estabilidad del de polarización fija. Entonces, este circuito, si bien es excelente en la estabilidad frente a las variaciones de ICB0, pero nació con un pecado original. ¿Cuál es su pecado original? Que no es bueno cuando la resistencia puesta en el colector es reducido. No te olvides de ese tema. Precisamente, claro, aquí en la filmina los resaltamos de diferente color para que no te olvides el análisis. Cuando tú estás repasando, me imagino, a través de las filminas que nosotros entregamos
al centro que publica y que tú tienes esta copia. Entonces tiene que llamar la atención. No sé si lo dije, pero cuando estabas tú en los cursos básicos, y hoy en día hasta en los colegios lo hacen, ¿no ven? Siempre te han dicho, resalta. ¿Sabes con qué se resalta, no ven? Hay unos marcadorcitos de colores. Y cuando los resaltas es transparente, lo escrito por debajo de eso se nota. Resalta todo lo que es importante. Pues lo resaltamos nosotros. Y cuando tú leas un libro, tienes que saber seleccionar del libro algo que nunca me voy a olvidar. Y todavía encima te han enseñado a hacerte fichas de estudio. Cuando leas un libro te han dicho, ahí le vas a poner, en el pasado, en mi tiempo, no había eso. Nos decían, ahí se pone el uñero. Entonces es una hojita pegada, ¿no? Que donde jalas y te va a salir justo el lugar donde está esta fórmula con su respectiva explicación. Esa es la forma de preparar las tarjetas para estudiar. Me imagino que así lo estás haciendo. No creas vos que cuando te han enseñado aquello, estaban desesperados con que le pongas marcas a los libros. No, era para que aprendas a manejar el libro. Y yo estoy desesperado con que así tiene que ser. Porque el día de mañana, ¿no ve? Si estás utilizando solo de estas filminas, a tu computadora le va a entrar un virus y chao, todo. Virus no le entra al libro. El libro es de por vida. Eso te va a servir muchísimo. Y persona que sabe de dónde sacar la información es la persona que va a tener su mente actualizada. Así que no te olvides, no te lo han enseñado en vano. Entonces aquí hemos encontrado 5 condiciones que son excelentes. En 4 de ellas, la estabilidad. Y en una de ellas es un desastre. ¿No ve? Ok. Mira, la única ecuación que hemos usado. Ahora vamos a procesar un poquito más esta ecuación. Y vamos a mirar, claro, que aquí te está haciendo ahora el resumen, ¿no ve? Pues son los 5 pasos, aquí está el resumen y te está hablando en el resumen. Pero ahora con esas desigualdades y en algunos casos con igualdades. ¿Qué es lo que nosotros hemos comentado aquí? Ok. Ahora, dice, en todos los casos se tiene buena estabilidad respecto de ICB0, excepto cuando la resistencia puesta en el colector es aproximadamente 0. Resulta que el SICB0 es 1 más beta. Cuando uno pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Cuando RS es 0, ¿por qué ha mejorado la estabilidad? Claro, vos, la mayoría dice, no, por análisis matemático que ha hecho así. ¿No ve? Uno dice, no, pues, es un modelo circuital. Es por un problema del circuito. ¿Cuál es el problema del circuito? Es que esta RC, ¿no ve? Estaba intermedio del valor BCC y al punto donde has retornado el RB, que es el colector. Entonces, si tú lo cortocircuitas el RC, ese RB va a retornar otra vez a ese punto fijo, que es BCC, polarización fija. Eso tienes que explicar. Tenemos que acostumbrarnos a manejar nosotros no matemáticas, sino redes. Ahora, que es poderoso el auxilio de la matemática, obvio que lo es. Eso no lo vamos a negar. No estamos descubriendo, así siempre ha sido. Y así va a ser por los siglos de los siglos. No nos vamos a librar de esa matemática. Pero la matemática lo tenemos que tener como herramienta de trabajo. El análisis tiene que estar en tu otra herramienta, redes. Y eso me tienes que manejar, no sé, mejor que el bolsillo de uno mismo. No creo que alguien te meta mano al bolsillo. Eso son solo, ya sabes cómo se llama. Tú solamente puedes meter tu mano a tu bolsillo.
Y así lo tienes que dominar estas cosas. No te vayas a olvidar. Ok. Estamos procesando. Fíjate vos, he agarrado la misma ecuación. ¿Qué he hecho? He sacado como un denominador y lo he hecho extremos y medios y me da este resultado. En esta ecuación, después de haber extremos y medios y haber factorizado el RC, ¿no ve? Aquí en el denominador, me sale esta ecuación. Ahora, beta es grande frente a 1. Yo podría incluso despreciar este 1. Pero este producto de acá es importantísimo. Porque si este producto, 1 más beta por RC, es mucho mayor que RB, excelente la estabilidad. Entonces, a esto se llama condiciones de calidad, factor de calidad. Yo puedo hacer que este producto beta por RC sea grande de 3 maneras. ¿No ve? Claro. Eligiendo un transistor cuyo beta sea muy grande, entonces el RC puede ser pequeño, pero transistor con beta bien grande, costoso. Puedo elegir un transistor con beta pequeño, pero ahí RC tiene que ser grande, de tal manera que el beta RC sea mayor que el RB. Y el tercer caso podría elegir un excelente transistor, hacer que el RC sea grande y de todas maneras este producto va a ser mucho mayor que el RB. Porque cuando este producto sea mucho mayor que el RB, ¿sabe? Esta condición, no te vas a olvidar, esa condición te dice que el SICB0 es 1 más RB sobre RC. Es suficiente que este RC sea un poquito más grande que el RB